De todas formas, os digo una cosa, para los que se están pensando no venir mañana, yo lo bueno siempre lo dejo para el final. Esto va a ir creciendo. Esto va a ir creciendo. Bueno, hoy entramos en otra dimensión. Esta es la segunda dimensión. Y la vamos a titular de la siguiente manera: claves o reglas de oro para ganar un juicio. Ese es el título. ¿Y qué vamos a abordar bajo el título? Grandes claves o reglas de oro para ganar un juicio. Sustancialmente laboral, pero como sabéis, como somos ramitas de un árbol, eso que nos enseñaban en primero de Derecho cuando entrábamos, un árbol allí y las ramitas, está todo interrelacionado. Nosotros somos los pajaritos de las ramitas, cuidado. Y transitamos de una rama a otra de tal modo que con gran aprovechamiento podemos utilizar lo que surge aquí a propósito del ámbito laboral, en verbales, en penales, verbales civiles, en penales, en fin, en todo juicio oral, lógicamente con las adaptaciones y con las precisiones oportunas. Pero en sustancia yo decía, ayer os decía una frase sobre la que he estado reflexionando esta noche. Yo no he podido dormir de la emoción y de la felicidad que me embargaba cuando yo me fui ayer por la tarde. La diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Lo importante es saber conducir el coche. Quizás estamos obsesionados por lo urgente, que es tunearlo, ponerle un buen radiocassette, ponerle buenos colorines. Bueno, lo importante es conducir el coche, conocer el proceso a rajatabla, cualquiera de las modalidades procesales. Estamos quizás dejando de un lado lo importante y estamos seducidos por lo urgente. Pero nosotros tendremos que aplicar el Real Decreto Ley 3/2012, la Ley 3/2012, luego vendrá otra, la 4/2014, y estaremos permanentemente. Pero, de algún modo, lo importante siempre va a estar ahí. Las reglas que utilizáis, a las que estamos viendo aquí quizás desde una mirada diferente. Porque no olvidemos que cuando miramos de un modo diferente las cosas que miramos a veces cambian. Pues resulta que son las reglas y las armas y los instrumentos con los que los abogados de siempre, desde toda la vida, se han manejado. Y lo que hoy consideramos urgente, que no es lo importante, pues ha ido pasando, porque eso es algo contingente, algo accesorio, algo accidental. Lo importante son estas cosas. Y volvemos a citar a Pareto: quien maneja el proceso, quien maneja la ley adjetiva, quien maneja y se mueve bien en el derecho procesal, tiene el 80% de la garantía de éxito de su caso. Bueno, pues hoy ¿qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar sobre lo siguiente. Dos cositas solamente. Pero vamos a dedicarles 4 horas a estas dos cositas. Lo primero, vamos a ver antesalas de la demanda y la propia demanda. ¿Cuál va a ser el espejo en el que nos vamos a mirar para extraer las claves? Los instrumentos que responden a esa demanda elaborados por el juez, que es la sentencia. La demanda o la contestación a la demanda no son otra cosa que mi proyecto personal de sentencia. El proyecto por el que yo invito al juez que pase de potencia a acto ese proyecto de sentencia. Y lo mismo le va a ocurrir al demandado. Una vez que abordemos algunas cuestiones relacionadas con las antesalas de la demanda y la demanda en sí, insisto, bebiendo desde la fuente de la sentencia, la anticipación, la visión triádica del proceso, situarnos en la mente del juzgador, que ese es el terreno en el que vamos a jugar a este juego que tanto seduce intelectualmente, que es el proceso. Lo que pasa es que con una regla absolutamente transparente y enmarcadas en la buena fe. Luego vamos a entrar en una sala de vista
os voy a, bueno, no son consejos, sencillamente comentar algunas cosas que, no todos, pero ciertamente mucha gente quizá, porque tan acostumbrados estamos a entrar en la sala de vista, que ahí nos tornamos en la entrada competentes, pero inconscientes también. Cómo auxiliar a nuestro cliente, cómo sentarnos en la sala de vista, cómo hacer algo que puede ser muy útil. No generar un lenguaje corporal que ya de entrada, sin decir ni pío, me ponga en contra un poco al tribunal, psicológicamente. Y luego vamos a abordar la parte sustancial de hoy, que es el alegato inicial. El alegato inicial que tiene una diferente técnica según quién sea el alegante. Ambos alegatos iniciales tienen el mismo objetivo: convencer, que no conmover, convencer al tribunal. Y ambos son absolutamente necesarios. Lo que ocurre es que el actor tiene que utilizar unas técnicas esencialmente minimizadas porque ya tiene su demanda allí presentada y no es cuestión de leerla ni de contarla íntegramente, para eso se habrá ratificado previamente en ella, y por tanto tiene mayores posibilidades de simplificar su trabajo. En cambio, al demandado le corresponden una serie de cargas, yo diría más que cargas, deberes procesales, como el deber de explicitación en relación de los hechos, la construcción de su suplico de forma oral, en fin, todas estas cuestiones que hacen que la contestación por parte del demandado, el alegato por parte del demandado, sea de mucha mayor complejidad, al menos en la vista laboral. Para mañana vamos a dejar cuestiones relativas a realmente cuando protestamos adecuadamente. Mañana resolveremos esa cuestión. ¿Realmente cuando impugnamos documentos sabemos lo que estamos haciendo? ¿Qué se impugna cuando se impugna un documento? Pues ya sabemos que el documento se puede impugnar por 3 razones, mañana las desvelaremos y vamos a descubrir con cierto detalle cómo y por qué. Vamos a adentrarnos mañana también en el interrogatorio a los testigos, siguiendo una técnica del embudo, que para nuestros testigos, digamos, la parte ancha vendría así y luego se va estrechando, y para los otros es justamente al revés, con además distintos ritmos, mucho más pausado y calmado en el caso de nuestro testigo, mucho más rápido en el caso del contrainterrogatorio, bueno, respondiendo a diferentes técnicas. Nos adentraremos en ese mundo tan interesante de las preguntas sugestivas, capciosas, esa pregunta de ¿ha dejado usted ya de pegar a su mujer? Si dice el tío que sí, reconoce que no le pega, pero le pegaba. Pero si dice que no, es que encima el tío le sigue pegando. O sea, encima, no he dejado. O sea, el tío sigue pegándole. Eso es una pregunta capciosa, ¿no? Las preguntas anfibológicas, el modo en que hay que plantearla de sentido afirmativo, y por supuesto, mañana, ya como broche de oro, bueno, ya de aquí ya directamente nos iremos a ¿dónde se come el mejor marisco de Córdoba? Allí iremos todos, por cuenta del Colegio de Abogados, por supuesto. Por cuenta de los pagos del turno de oficio. Que ya la Junta dice que va a soltar la tela de aquí a muy poco. De aquí a muy poco. Pues terminaremos con el alegato final, el trámite de conclusiones, que este sí es común. Las técnicas son comunes para el actor y para el demandado. Muy bien. Bueno, pues esa es la propuesta, vamos a ver qué da de sí la tarde. Como hacíamos ayer, desde el punto de vista metodológico, una simplicidad absoluta. Yo voy a pegar un tirón y solamente vaya a poder dormir muy poco, porque son las 5 menos 20, pues bueno, pues igual, a las 5 y media vamos a hacer un descansito, hasta las 6. Lo que nos ocurre es que hoy vamos a terminar un poquito más tarde, hemos empezado media hora más tarde, vamos a terminar un poquito más tarde. No a las 8, espero que sobre las 8 y cuarto podamos marcharnos, pero si nos faltan 5 minutos más para rematar la faena, pues habrá que hacerlo, porque cuando te echan 6 toros no puede decir el torero, y yo que yo me toqué en mi casa, no, el toro tiene que matar, ¿no? Pues esto es lo que yo voy a hacer, matarlos esta tarde, a los 6. Y si hay un sobrero, que lo echen también.
que también lo vamos a matar. Bien. Bueno, podemos empezar con la demanda y sus antesalas. Fijaos que toda la música de esta sinfonía procesal se reduce a una expresión muy simple. Son dos notas muy simples. El profesional tiene que ir a juicio para implementar, para poner en práctica, para desarrollar una serie de tácticas que sirven a una estrategia absolutamente pensada, reflexionada, estrategia pactada con el cliente, acordada con él, con su autorización, ensayada en el despacho, teatralizada en el despacho y finalmente puesta en escena en la vista oral. Los juicios se ganan en los despachos, está claro. Los juicios se ganan en los despachos. Como mínimo, siguiendo a Pareto, en un 80%. Es cierto también que por las circunstancias de, la incertidumbre propia que acompaña a cualquier vista oral, ¿no?, donde pueden surgir una serie de circunstancias no queridas, no pensadas, incluso a veces absolutos despropósitos, pues hay ahí un margen de incertidumbre que nos puede obligar a una cierta improvisación, dar un pasito hacia atrás, cambiar algunas de las tácticas que teníamos diseñadas, pero en principio, a mayor preparación, a mayor ensayo, a mejor trabajo, vamos reduciendo esa banda de la incertidumbre. Toda esa inversión que hacemos en el trabajo, en el tiempo invertido para hacer las cosas bien, nos vuelve algo mucho mejor que eficaces. Nos vuelve eficientes. El eficiente es aquel que, además de eficaz, consigue aquello que pretende. Llega un momento en que logra hacerlo en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible. Al principio toda esta inversión de tiempo es muy importante, pero llega un momento en que luego la propia inversión empieza a dar rédito y cada vez necesitamos menos inversión para lograr óptimos resultados. En ese momento es cuando hemos pasado de ser eficaces a ser eficientes. Hay gente que logra sus resultados, pero con tanto esfuerzo que muchas veces no merecen la pena. Uno de los grandes olvidados, ¿no?, si finalmente decidimos, tras ese mapa que ayer veíamos, cuando cerrábamos la teoría del caso y decidíamos, a la vista de esos resultados, tenemos que negociar, debemos mediar, debemos emprender la vía judicial, y optábamos por emprender la vía judicial. Uno de los grandes olvidados en esta materia son determinados instrumentos que se configuran como antesalas de la demanda, lo que yo llamo antesalas de la demanda. Elementos que nos van a servir para, mediante el oportuno auxilio del tribunal, tener en nuestra disposición, tener a nuestra vista determinada información, normalmente en manos de quien puede ser nuestro demandado, con el objeto, primero, de poder valorar o no la necesidad de interponer demanda. Si lo que pide el cliente es disparatado o carece de todo fundamento, pues lo que hay que saber es decir no y no sentirse culpable, decir no y Santas Pascuas, y no acompañarlo en un viaje que muchas veces no solo puede victimizarlo a él, sino que puede volverse contra nosotros, ¿no? Cuando resulta que no se alcanzan los éxitos esperados, a veces sale a flor de piel lo peor del cliente. Se transforma en nuestro peor enemigo. Por eso, qué importante decir a tiempo no.
o no, sin perjuicio de que lo pueda llevar otro, o si usted quiere yo puedo recomendarlo a otro despacho, pero esto no. Pero esto no. Bien, esas antesalas nos permiten valorar la posibilidad o no de emprender un pleito laboral, en nuestro caso, o bien cuadrar determinados elementos para poder hacer de una manera mucho más eficiente, y a eso iremos en su momento, la propia demanda. Me estoy refiriendo, como no puede ser de otro modo, a los actos preparatorios que brillan por su ausencia. Ahora ya hay algún profesional que sí lo va solicitando, pero que brillan por su ausencia, y supongo que brillan por su ausencia porque lamentablemente ante un acto preparatorio y un plazo de caducidad, pues nosotros sentimos un vértigo, una cosa así como que estamos al borde del precipicio. Porque he aquí la pregunta del millón, para la que yo afortunadamente tengo respuesta. Imaginad un señor que es despedido por razones objetivas, en base a una situación económica que la empresa predica consistente en determinadas pérdidas en cascada. Bien. Lo normal, el camino habitual, es decir, traes para acá la carta, al otro día la papeleta del CEMAC, que en definitiva es una demanda adelantada, y se presenta la demanda. Además, presentamos la demanda y en esa técnica envolvente, queriendo transformarnos en Superman, nosotros en un otro sí, pues incluso solicitamos que la parte demandada traiga además al acto de juicio todas las cuentas, todos los balances y toda la documentación. Que ya sabemos que si eso no lo pidiéramos y tuviésemos además la suerte de que nadie lo aportara, el juicio lo habríamos ganado, ¿no? Porque el demandado no ha aprobado los hechos constitutivos de su despido, ¿no? Las razones motivadoras del mismo. El 217S es un artículo al que tenemos que reverenciar todos los días, porque nos va a solucionar de problemas lo que no está escrito. Bien, y es siguiendo ese camino, que suele ser lamentablemente el habitual, cuando el profesional en el acto de la vista descubre la realidad de las cosas. Que a lo mejor realmente la empresa lleva razón, que es que la situación de crisis es insostenible y que esas amortizaciones de los puestos de trabajo son amortizaciones adecuadas. Bien, para paliar eso, puesto que a un juicio no va uno a enterarse a ver qué pasa, sino que a lo que va es a desarrollar una estrategia mediante tácticas absolutamente pensadas y ensayadas, no me voy a cansar de repetir esto. Los actos preparatorios pueden venir en nuestro auxilio. Claro que pueden venir. El problema es que no está dicho en ningún sitio que el acto preparatorio, que consistiría en decir, señoría, antes de formular demanda, precisamente para poder valorar o no y tomar una decisión correcta acerca de la oportunidad o no de emprender una vía judicial, o si decido emprender la vía judicial para poder construir los elementos de refutación en mi demanda frente a ese despido, necesito, lógicamente, si no lo ha hecho ya la empresa, que ésta sea requerida para que ponga a mi disposición determinados elementos contables, económicos, en fin, cierta documentación que necesito examinar con un perito, como no podía ser de otro modo, para poder entender la realidad de las cosas. Pero no hay ningún precepto en la ley reguladora de la jurisdicción social, ni en la ley de enjuiciamiento civil, ni en ningún sitio, con lo fácil que hubiera sido, un parrafito ahí, que diga que eso suspende el letal, el mortal plazo de caducidad de la acción. Porque tras la eficacia del despido yo tengo 20 días para interponer mi demanda. Son 21. Perdón, una pregunta, perdón que interrumpa. Eso no va en contra de lo que dijimos ayer, del tema de la prueba, de que yo estoy pidiendo una prueba que es de la empresa. Pero yo no estoy pidiendo ninguna prueba. No, Yo estoy pidiendo instrumentos para ver si a la vista de ello voy o no a emprender un pleito. La prueba es cuando el proceso ha principiado. ¿Y cuándo principia? Cuando hay demanda, es cuando el proceso se dispara.
Aquí estamos en la antesala, aquí no hay proceso. Aquí lo que hay es una posibilidad o no de abrir un proceso. Se me había olvidado que en cualquier momento interrumpáis, vamos, no hay interrupción, levantáis la mano y aclaramos lo que haya que aclarar. Y por favor, si hay ideas discrepantes, mejor que mejor, porque yo no estoy yo es que he venido aquí a aprender, ¿eh? No estoy en posesión de ninguna verdad, porque con mamá esto cambia de un día para otro, ¿no? Los tiempos cambian, eso es una barbaridad. Bueno. Bien, decía, en ningún sitio está dicho que eso suspenda el plazo de caducidad. Y aquí, el sondeo que yo he realizado entre muchos jugadores de instancia es como para echarse a temblar. Que no se suspende nada, no se va a suspender. Aquí se suspende lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Pues usted la papeleta de conciliación, la interposición de la reclamación previa, la solicitud del abogado de oficio, para usted de contar. Bueno, hay otros que frente a eso dicen, creo que va a ganar Barcelona. Dice uno. Ni opina, ni sabe, ni contesta. Y hay otros que estamos dándole vuelta al tema. Dándole vuelta al tema. Y mi conclusión es que en el juzgado de lo social número 1 de Córdoba, que no es porque sea ese juzgado, sino porque estoy yo, sencillamente, cuando yo deje de estar, seguirá siendo el número 1, pero a lo mejor que llega tiene otra opinión, es que eso necesariamente tiene que suspender el plazo de caducidad. Necesariamente. Porque si no, la institución carece por completo de sentido. Carece por completo de sentido. Vamos a ver algunos argumentos en pro de esa conclusión final. Fijaos, el Tribunal Constitucional, de una manera telegráfica, resumiendo 20 años de historia, dice: mire, de cara al acceso al proceso, ojo, que principia con la demanda, solo en el momento en que se interpone la demanda hay proceso, antes no hay proceso. En el acceso al proceso, los juzgados y tribunales tienen que hacer una interpretación flexible, tan flexible como para garantizar que el ciudadano, máxime cuando en el ámbito laboral no es preceptivo, el estar asistido por un abogado, por un graduado social, puede ir uno, lo suficientemente flexible como para permitir que el ciudadano pueda acceder a la jurisdicción. Y en esa clave el Tribunal Constitucional ha dicho, por ejemplo, que mire, si hay cierta duda y usted se equivoca y en lugar de una reclamación previa presenta una papeleta, pues no pasa nada. Y si está usted en la provincia de Cádiz, que es rara porque la gente de allí, que son muy raros, y tienen juzgado en Jerez, y tienen juzgado en Algeciras, y tienen juzgado en Cádiz, y CEMA en cada uno de estos sitios. Resulta que el graduado social o el abogado presenta el CEMA en Jerez, pero la demanda corresponde a Cádiz y se lleva la papeleta del CEMA de Jerez a su demanda de Cádiz y la presenta. Y entonces se estima la caducidad porque se considera que aquella demanda, aquella papeleta era inhábil para suspender el plazo de caducidad. Pues eso llegó a un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional dijo que como estábamos hablando de el acceso al proceso, esa papeleta presentada en Jerez servía para una demanda cuya competencia territorial radicaba en Cádiz. Servía. Y no es sencillamente más que la aplicación de su propia doctrina. Cuando se trata de elementos, instrumentos, incluso preprocesales o procesales, para poder acceder a la jurisdicción tienen que ser interpretados en una clave flexible para que el ciudadano pueda tener una respuesta judicial, la que sea. Otro gallo canta cuando ya el proceso está abierto. Dentro del proceso, pues ahí hay que ser, en fin, no absolutamente inflexible, pero sí serio, riguroso, para aplicar las normas procesales. Mire, que es que me he despistado y que, hombre, que el recurso de suplicación lo he presentado un día fuera de plazo, porque tampoco es para ponerse así. No, usted está fuera de plazo. Porque ya estamos dentro del proceso. Esa es la diferencia. Bien, ¿qué sentido tiene entonces atribuir una potestad a la parte, a una posible parte, de
poder examinar determinados documentos para valorar o no si accede a un proceso. Y si decide acceder, construir el elemento principal que va a abrir la puerta de ese proceso para concluir, cuando se haga uso de esa posibilidad legal, luego en una sentencia que ha habido caducidad porque el plazo no se ha suspendido. Pues eso sencillamente es un disparate. Es contrario al sentido común, y no solo al sentido común, contrario a esa doctrina del Tribunal Constitucional harto reiterada. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la doctrina del Constitucional, que es vinculante para todos, jueces incluidos, es probablemente la menos leída, la más desconocida y la menos seguida por los jueces. Que quedamos deslumbrados ante lo que dice el Tribunal Supremo, y ya no cuento lo que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por cierto desplaza lo que diga el propio Tribunal Constitucional y desplaza lo que diga mucho más el Tribunal Supremo. Y sin embargo estamos ahí un poco atenazados, seducidos por lo que viene del Supremo, desoyendo quizás pues otros elementos doctrinales que son de mucho mayor peso jurídico, porque así lo quiere nuestro ordenamiento jurídico, no por ninguna otra razón, porque así lo quiere nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues lo primero que tenemos que retener es eso, que además de lo importante que es conocer el proceso y dejarlo urgente para otro momento, la reforma está muy bien, pero con nada de reforma os vaya al cajón. Pero de estas tenemos muy pocas, pues hay que bucear y mucho en la doctrina constitucional, que es la que en nuestro sistema ha revolucionado el mundo del derecho. Sin perjuicio de que, como todos los tribunales, también el Constitucional tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero de luego eso no puede, en mi opinión, desmerecer la transformación, por lo menos que del derecho del trabajo, se ha producido en nuestro país gracias al Tribunal Constitucional. Y la que queda por hacer todavía, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque cuando los jueces tenemos que plantear alguna cuestión prejudicial, en muchas ocasiones lo que late detrás es que sabemos que si planteamos una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya casi conocemos la respuesta. Entonces tenemos que hacer casi una pasada por el lado, saltarnos, per saltum, ¿no? Saltarnos al Tribunal Constitucional e ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, que por ejemplo en materia de igualdad pues tiene un principio, no sé, yo diría que mucho más práctico, mucho más flexible. Eso se conoce como la resiliencia, la capacidad de ciertos metales incluso de alargarse y de comprimirse. Por poneros un ejemplo, yo creo que Rafael sabrá de lo que voy a hablar, ¿no? Esa famosa, la teoría de la unidad esencial del vínculo, ¿eh? Un señor que tiene una chorrada de contratos, si a lo bestia, pues resulta que si entre contrato y contrato hay un cortito plazo, pues bueno, eso se le computa todo, a efecto de una antigüedad, a efecto incluso de una posible indemnización por despido. Pero claro, si nos encontramos con un tramo, con una solución de continuidad amplia, pongamos 6 meses, 1 año, pues entonces se desprecia todo lo anterior y solamente vamos a recoger una pequeña parte de antigüedad. Eso os suena a todo, ¿verdad? Curiosamente, eso le pasa al personal laboral, pero no le pasa al personal funcionario. Los funcionarios tenemos una ley del año 78 que dice que cualquier servicio prestado para una administración se computa, cualquiera que sea la administración, y aunque haya muchos saltos en esa carrera de prestación de servicios. Entonces podemos encontrarnos, como en el caso de Córdoba, una señora en el Instituto Municipal de Deporte Laboral que ha trabajado entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, 10 años, que ha habido una solución ahí amplia y que solamente el instituto le reconoce, imaginaos, los últimos 4 años, efecto de trienio, efecto de antigüedad.
Pero que es que en la mesa de al lado puede haber un funcionario, puede haberlo, que haya trabajado 20 años salpicados para Correos, para Hacienda, para el Instituto y además con separaciones, y a eso se le computa todo. Y los dos hacen lo mismo, pero uno cobra más trienios por ser funcionario y la otra no, por ser laboral. Si se planteara una cuestión de inconstitucionalidad bajo esa óptica ante el Tribunal Constitucional, ya sabemos la respuesta. Mire, aquí no hay vulneración alguna de la desigualdad. Se trata de regímenes, uno laboral, el otro estatutario, diferentes, bajo normativas diferentes, y eso es más que suficiente, objetivo y razonable, como para hacer un tratamiento diferenciado. Desigual, sí, discriminatorio, no. Bueno, pues está claro que el Tribunal Constitucional sobra en esta película, claro. Esto lo vamos a mandar de suplente en ese fútbol, en ese equipo que tenemos que formar de primera división. Que yo estoy ya viendo aquí cara de gente que está en primera, ¿eh? Y algunos ya casi en Champions, lo estoy viendo aquí. Con lo cual estoy mucho más honrado de que estén escuchándome, porque soy yo el que aprende de ellos cuando van a mi sala. De ellos y de ellas. Bien, vamos a saltar, vamos a pasar por la izquierda o por la derecha al Tribunal Constitucional y vamos a decirle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esa diferencia por la mera condición funcionarial, ojo, teniendo en cuenta que el concepto de trabajador en Europa engloba a laborales y a funcionarios, para el Tribunal de Justicia Europea un trabajador es un conserje aunque sea funcionario. Un juez no, porque tiene imperio, pero un conserje aunque sea funcionario, ese es un trabajador. Pues desde esa óptica hemos planteado una cuestión prejudicial para que el tribunal nos diga. Y si nos dice que hay un trato desigual, pues la teoría de la unidad esencial del vínculo, que lleva 20 años en el Tribunal Constitucional, Supremo, en el ámbito de las administraciones públicas, desaparecerá. Así, de un plumazo. Bueno, pues estas cosas pasan en Córdoba, no hay que irse a Pontevedra ni todo está en Madrid, también en Córdoba pasan estas cosas. Estudio, creatividad y sobre todo la gran pregunta revolucionaria, no el por qué, que esa es la fácil, esto por qué, no, y por qué no, y por qué no, esa es la verdadera pregunta revolucionaria. Bueno, pues ya sabemos algo más de las antesalas, instrumento utilísimo para no hacer perder el tiempo a los jueces. Porque si tras el examen de esta documentación alcanzamos la convicción de que la empresa ha despedido con razón al trabajador, ¿para qué impugnar eso? ¿Para qué perder el tiempo? A menos que haya otros elementos en juego, un salario discrepante, una antigüedad discrepante, bien, estos son otros elementos. Pero en lo básico, si hemos accedido por los actos preparatorios a toda esta información, quizá ha llegado el momento de que le digamos a nuestro cliente no y no sentirnos culpables. Mira, no tiene razón, sencillamente. Sí, un segundito, hay una pregunta. Sí, el asunto de los proveedores sí es verdad que revista bastante importancia y es verdad a nivel práctico que agilizaría mucho más las cosas y las decisiones tanto nosotros como las vuestras, ¿no? Pero no ha dado una clave respecto a sus juzgados por el tema de la caducidad, pero ¿cómo nos aseguramos? A lo mejor una pregunta no es tan obvia, pero creo que puede ser a lo mejor una fácil respuesta, pero no la encuentro. ¿Cómo nos aseguramos nosotros que van a caer en el 1? Claro, no nos podemos asegurar, porque si no estaríamos prevaricando todo, yo el primero. No nos podemos asegurar, eso se presenta en el decalaje. Claro. Una incertidumbre, un fango un poco, claro, que efectivamente es una institución muy útil, pero claro, Sí, no sí. podemos jugar con eso. Bien, Porque el interés también, no podemos que tampoco es nuestro, lógicamente. un segundito, por favor, es que hay otra pregunta pedida, pero vamos a ir con esta, que si no, yo es que me aturrullo muy pronto, ¿eh? Yo tengo que ir pregunta por pregunta. Piano, piano, que dicen los italianos. Bueno, efectivamente, no hay ninguna garantía de que eso pueda caer en el 1. Segundo, no hay ninguna garantía que, estando yo convencido de lo que diga, el Tribunal Superior de Justicia confirme mi opinión. Tampoco hay ninguna garantía. Ahora, que eso sirva para un recurso de amparo y que esté casi garantizado el éxito del amparo, sí. En base a toda esa doctrina constitucional. Casi garantizado. Yo sabemos que la verdad absoluta es la muerte que nos espera a cada uno de nosotros, lo demás no. Pero en base a esa doctrina constitucional hay elementos muy serios de que eso va a ser estimado en amparo.
Y si eso va a ser estimado en amparo, pues ya habremos hecho historia, ¿no? Habremos transformado y hemos aclarado una laguna que nos lleva pesando muchísimos años, de la ley del 90 como mínimo. Bueno, la otra cuestión es hacerlo en qué asunto. Pues hombre, en aquellos asuntos donde uno se juegue realmente poco, ¿no? Donde uno se juegue realmente poco. Imaginemos que yo he solicitado el acto preparatorio, pero en fin, prácticamente tengo la convicción de que los argumentos que la empresa ha dado son convincentes, pues a lo mejor porque ha sido una empresa bien asesorada, que junto con la carta de despido ha puesto ya directamente a disposición del trabajador una gran parte de la documentación. Y a lo mejor a mí me interesa, bueno, no tanto ganar o no el despido, que sé que quizá no hayan demasiados argumentos, sino contribuir creativamente, no de manera disparatada, a esa cuestión. Solicitar el acto preparatorio, provocar que alguien me plantee la caducidad como excepción, argumentarla para intentar convencer y conmover al tribunal y finalmente esperar el fallo y a partir de ahí tener la vía para poder aclarar estas cuestiones. Alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. No digo que seas tú ni digo que sea nadie, digo que alguien lo tiene que hacer. Como alguien también tendrá que hacer un tema que tengo yo, lo tengo casi preparado, casi, digamos, está puesto el auto a la espera de que llegue el juicio, fijaos. Cuando se dice en la ley reguladora de la jurisdicción social que en un pleito de derechos fundamentales el daño moral, aunque cuando el juez tenga dificultades, como suele ser normal, de calibrarlo, puede atender a un criterio, en fin, un tanto discrecional, no arbitrario, pero un tanto discrecional, de alguna manera queda a su juicio, ¿no? Pero ojo, esa valoración de los daños morales que va a cristalizar en una indemnización, dice la ley, tendrá que ser eficaz, reparadora, ojo, y disuasoria. Es decir, tenemos que lanzar un mensaje al empresario de que eso no se puede tolerar y debe ser lo suficientemente importante como para que esa conducta no se vuelva a producir. Bueno, la pregunta es, ¿estamos hablando de unos daños punitivos? Eso suena muy americano, pero es que en el ordenamiento europeo conviven dos derechos, el anglosajón y el continental. Y allí los ingleses tienen daños punitivos. Cuando la directiva comunitaria de la que emana tanto la ley de igualdad entre hombres y mujeres, donde se aprecia esa misma cuestión, y la ley reguladora de la jurisdicción social, que es una prolongación, tira de ahí, ¿estamos pensando en daños punitivos o no? Pues, como yo no lo sé, tendré que preguntar a los que saben. Y eso lo tengo yo preparado para plantearlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Será la sexta o la séptima cuestión prejudicial. Y van a decir, bueno, este pesado, ¿por qué nos interroga tanto? Porque yo es que solamente tengo dudas. Yo es que sigo lo que dice Kant. Atrévete a dudar. Y yo lo mío son dudas. Lo mío es la duda. Yo estoy en la duda, que es lo que me gusta. Entonces, bueno, digamos, no necesitamos un ciscampeador, no necesitamos a gente temeraria, pero necesitamos a gente valiente. Cuando haya asuntos donde nos juguemos poco, pues, oye, a lo mejor es el momento de intentar cambiar las cosas. Y ojo, una llamada para todo el mundo, que hay vida inteligente después de la Sala de lo Social de Sevilla, que yo he visto sentencias que revocan o que confirman y digo, coño, si yo fuese abogado, esto lo habría llevado yo a un amparo, Esto, hay vida inteligente después de Sevilla, no vayamos a creernos que con la suplicación se acaba todo, que ahí hay mucha tela que cortar todavía, Hay incidentes de nulidad, está la casación por unificación de doctrina, está el amparo, está hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fíjate toda la tela que hay que cortar. Hay vida inteligente después de Sevilla, Sevilla sabe mucho, pero no sabe todo. Vamos a dar oportunidades también a que otros tribunales puedan revisar el trabajo de todos, ¿no? Muy bien, perdona. ¿A cómo hacemos eso, no? No, a simplemente el hecho de que al aplicar esta ruptura en el plazo de caducidad, si en realidad la empresa medianamente formal, como ha dicho, tiene que entregar una serie o poner a disposición del trabajador junto a la entrega
de la carta una documentación que acredite lo hecho que le está alegando, si esa suspensión de la caducidad, si la empresa no ha entregado ningún documento, lo indica en cierto modo favorecer a la empresa para que corrija un defecto formal que se ha ocasionado al momento de la entrega de la carta, distinto a que le han entregado documentación o puesta a disposición, pero el letrado del trabajador entienda que es incompleta, claro, documentación. que puede ser incompleta o... Exactamente, Sí, sí. pero el hecho de que no exista documentación a la entrega de la carta alguna, ni puesta a disposición ninguna, simplemente la mera alegación de que Puede ser un argumento que refuerce la suspensión del plazo, claro. Exactamente. Pues efectivamente, tenemos ahí, eso no es un obiter dicta, sino es un argumento abundancia, ¿eh? Abunda en la razón de que el sentido común apunta a que el acto preparatorio tiene que tener eficacia suspensiva, si no, ¿para qué está en la ley? Allí al fondo creo que alguien ha levantado la mano. ¿Lo dejamos? No, tienes otra, me debes otra pregunta, ¿eh? Tengo muchas guardadas. Estupendo. Muy bien. Bueno, uy, qué bien, vamos. Queda un cuarto de hora ya para el café. Que podíamos ir pidiéndolo porque en el bar este nos fuimos, nos sentamos a las 5:30 y a las 6 menos 3 minutos nos trajo el café. Entonces, así cerrándonos, pudimos seguir la tarde. Fijaos el dolor que... Bueno, entonces podemos, Antonio, ve ya y te pide los cafés. Si no, no vamos a dar. Bueno, ahora vamos con la demanda. Queda la demanda, algunas cositas, no todas. Lo más bonito de la demanda es que hoy vamos a aprender a decir cosas en demanda sin decirlas. Eso es lo mejor. Esa es la parte que más me gusta. ¿Cómo podemos decir sin decir cosas? Es una maravilla. Pues se puede hacer de una forma muy simple, con el sentido común al servicio de la inteligencia. Vamos a ver. Si nosotros queremos hacer buenas demandas, olvidaros de los formularios de la Aranzadi, de no sé qué, del CI, no sé. Los buenos jueces hacen buenas sentencias. Y las buenas sentencias son los mejores modelos para hacer buenas demandas. Y ahí hay una sinergia, La sinergia es una cosa muy rara por la que al final 2 y 2 son 7. Si nosotros hiciéramos un test, ¿usted qué se llevaría a una isla? Imagínense que usted está en el Pacífico, esto se lo han hecho a los marines norteamericanos. Usted está en el Pacífico en una balsita y va a llegar a una isla desierta. Bueno, ¿qué llevaría usted en la balsita? Pues primero, pues no sé, algo para la picadura antimosquito. Otro, pues yo, 2 revistas porno. Y al final cada uno dice lo que quiere. Eso se hace individualmente y se contrasta con un test que han hecho los expertos de respuestas acertadas. Y cada uno individualmente tiene una puntuación. Cuando se hace en grupo, oye, vamos a trabajar 5, y entonces los 5 discuten, siempre se da el caso que la puntuación de los 5 supera la individual de cada uno de los integrantes del grupo. Eso es la sinergia. 2 y 2 no son 4, es mucho más que 4, ¿no? Ya lo dice Sabina. 1 más 1 no es igual a 2, la canción esa tan bonita de y sin embargo te quiero, ¿no? Que 1 más 1 no es igual a 2. No sé lo que es, pero de luego no es igual a 2. Muy bien, nosotros tenemos que mirar en la sentencia. Porque es que al juez le ponen unos elementos de rigor que no nos lo ponen a nosotros cuando hacemos las demandas. Y por eso muchas veces hacemos las demandas como las hacemos. ¿Qué le dice la ley al juez? Pues mire usted, lo primero, usted tiene que declarar hechos probados. ¿Qué significa? Que usted tiene que afirmar hechos. Si veis en una sentencia un hecho que diga la empresa no ha pagado al trabajador, eso está muy mal, hombre. Eso es un hecho negativo. Eso no puede estar en sentencia. Además es predeterminante del fallo, ¿no? Porque la pretensión de condena es en base a un impago. Lo que tendría que decirse en sentencia es el trabajador ha trabajado. Si me apura, el trabajador reclama tales nóminas. Y en los fundamentos jurídicos habrá que explicar que como el hecho constitutivo de la pretensión de refutación del demandado es el extintivo, que es el pago,
pues si no ha sido acreditado porque no se ha aportado prueba útil al respecto, debe ser condenado al paro. Por eso cuando se ven esas sentencias, sobre todo en el ámbito penal, yo las veía cuando estaba en la fiscalía y decía, madre de Dios, hecho probado, así en un juicio de falta, no está acreditado que Antonio López insultara a Juanita. Usted, eso es el fallo, hombre. Si no está acreditado, ponga usted, hecho probado, Antonio López denunció a Juanita el día tal por estas cosas. Fundamento jurídico, en apoyo de su pretensión, Antonio López ha traído unos testigos que no han sido convincentes para el juzgador por estas razones. Habla del artículo 21, de la 24, de la presunción de inocencia, patatín y patatán, fallo que debo absolver y absuelvo, ¿no? Pero si usted está diciendo que no ha quedado probado, es que está poniendo en los hechos probados el fallo. Eso es una técnica muy mala. Y sin embargo pasa, ¿eh? Primera cuestión. Cuando nosotros pongamos una relación de hechos en demanda, el primer requisito inexcusable es afirmar cosas. Entré a trabajar, presté estos servicios, firmé un contrato de no sé qué, pero en realidad trabajé de peón y no de oficial de segunda, o lo más lógico sería decirlo al revés. Mi salario era tal. Estoy afirmando cosas. Lo siguiente que tenemos que hacer es tener un compromiso personal. ¿En qué término? Pues que si queremos que nuestra demanda sea verosímil, consistente, si queremos labrarnos ese nombre ante el tribunal y que las demandas no se nos desinflen, es que un hecho afirmado es un hecho que yo me comprometo a probar. Y si no puedo probarlo, no lo afirmo, porque entonces pierdo verosimilitud. Hecho afirmado es un hecho que tiene que ser probado. Y ahí en las demandas, pues del mismo modo que se le exige a un tribunal, tenemos que utilizar un lenguaje claro, sencillo, tenemos que hacer abuso del párrafo, del punto y aparte, párrafos separados, ¿no? A ser posible corto, a ser posible en cada párrafo una idea y no embarullar las ideas. Por supuesto, nada de introducir elementos jurídicos o fundamentos jurídicos en los propios hechos. Eso denota una técnica pésima. Una cosa son los hechos y otros serán los fundamentos, que por cierto, en materia laboral, como regla general, nadie debería poner nada relativo a fundamentos jurídicos en ninguna demanda. Es precisamente el alegato inicial, en el acto de la vista, donde, entre otras cosas, el actor, a través de su letrado, debe ofrecer la argumentación jurídica de su teoría del caso, en ese momento. Solamente hay algunas demandas laborales donde el legislador nos obliga. Mire, si usted está impugnando un convenio colectivo, tiene que ofrecer un apartado de fundamentos de derecho para decir cuáles son las razones jurídicas por las que considera que el convenio es contrario a ley. En el conflicto colectivo, pues idem de lo mismo. En materia de derechos fundamentales, pues hay que identificar el derecho que se considera vulnerado y por qué. Pero pare usted de contar, a partir de ahí no hay ninguna obligación de dar fundamentos jurídicos. Y hombre, si vamos a dar algún fundamento, no caigamos en esos fundamentos. La Constitución, la Ley de Procedimiento Laboral y la de qué. Eso es no decir nada, es ocupar un espacio inútil, ¿no? Es gastar tinta de manera inútil y papel. Por tanto, la clave de todo esto: afirmamos hechos. Bueno, y fijaos que por arte de magia, cuando nosotros afirmamos algo, esto es de perogrullo, pero a lo mejor no caemos, ¿no? Vamos a mirarlo así un poquito más cerca, con más cariño. Cuando nosotros afirmamos algo, al mismo tiempo estamos negando la realidad total que se oponga a lo afirmado. Si yo digo que Pedro es blanco, ya sabemos que ni es negro, ni es chino, ni es indio, que es blanco, ¿no? Y esto nos permite en muchas ocasiones decir sin decir. Vamos a hacerlo antes del café. Os lo voy a decir para que no estéis
¿Cómo vamos a decir sin decir? Vamos a poner un ejemplo. Se me ponen los pelos de punta, no lo veis porque tengo la chaqueta, pero se me ponen los pelos. Nosotros sabemos que el despido objetivo está sujeto. El despido objetivo es muy barato. Bueno, el despido objetivo es muy barato. Bien. Pero es un despido procedimentalizado. Oiga, si usted no quiere que le cueste 33 días por año, 45 hasta el 12 de febrero y todo estos rollos, pues hombre, cúrreselo un poquito. No hay que matarse, pero identifique el salario en la carta de despido, explicite las causas, tiene usted que poner a disposición del trabajador en el momento del preaviso, aunque el despido sea más tarde, una puesta a disposición de la indemnización procedente. Tiene usted que luego dar ese preaviso, una copia a la representación unitaria o sindical de los trabajadores, precisamente para que puedan hacer un control de legalidad, porque puede ocurrir que haya extinciones en cascada y que por tanto se prediquen en fraude de ley. Bueno, todas estas cosas que sabemos. Pero claro, si yo digo en una demanda lo que no debo decir, que es poner hechos negativos, resulta que además de hacerlo técnicamente mal, estoy dando todas las cartas al contrario. El día tal mi cliente recibió una carta de despido objetivo que no se puso en su disposición la indemnización, que no se dio copia de la carta a la representación legal, que no voy afirmando nada, sino que voy diciendo cosas en negativo. No ha ocurrido esto, no ha ocurrido esto, no ha ocurrido esto. No, hay que decir lo que ha ocurrido. Bien. Si no ha ocurrido nada más que la entrega de la carta, pues digámoslo claramente. Hecho. Vamos a ponerlo así. El día 5 de noviembre mi cliente recibió una carta de despido objetivo, coma, sin más. Sin más. En el acto de la vista, yo podré incorporar esos hechos. Algún juez dirá, ¿esos son hechos nuevos? No, señoría, no son hechos nuevos. Estoy afirmando que no ocurrió nada más. ¿Qué más debió ocurrir? Pues mire usted, debió ocurrir la puesta a disposición, la entrega a la representación unitaria y tantas cosas que ahora el demandado tiene que probar. Y si no las prueba, pues ya sabemos lo que pasa. Que pierde. El día 5 de noviembre mi cliente recibió preaviso de una carta por despido objetivo, coma, sin más. Estoy afirmando que no ocurrió nada más. ¿Y qué debió ocurrir? Todo esto. Todo esto. Bueno, pues esto, que puede ser un ejemplo, hay algunos más, pero si me los pedís, no lo digo, porque son muy complicados de encontrar. Pero con esto lo que quiero ilustrar sencillamente es que las demandas, además de ser un producto artesanal, son como los buenos vinos, ¿no? Los buenos vinos, pues empieza uno echando el vino en el barril más alto y luego va sacando un poco y lo pasa al segundo y luego lo pasa al tercero, que es el que está más cerca de la tierra, y allí es donde sale el buen vino. Porque es que efectivamente nosotros hacemos una demanda y eso es un diamante en bruto y luego hay que meterla en un cajón y a los 2 días hay que examinarle y decir, el juez se enterará de lo que yo quiero decir aquí, sí, pero sobran cosas y hay que buscar la palabra precisa, el adjetivo exacto, y empezar a quitar lo que en mi pueblo dicen las farfollas, que con eso hacíamos los colchones y las almohadas para poder dormir. Y quitar, simplificar, y quedarnos con la esencia. Y todavía sí, hay que meterla en el cajón, y a los 2 o 3 días volver sobre ella, y empezar otra vez a depurar, a pulir. Hay que tallar, hay que ser un artesano de la demanda, buscando la palabra precisa, la palabra exacta, el adjetivo que vale, el que sirve para decir muchas cosas, pero con una absoluta concisión, que no es brevedad, que el conciso es el que dice todo lo que tiene que decir, pero en el menor tiempo posible y en el menor espacio. El breve muchas veces, en aras a la brevedad, se calla. Bueno, y hay quien dice, bueno, es que lo bueno si breve, 2 veces bueno, y lo malo si breve, tampoco tan malo, ¿eh? Porque si encima de ser malo no es breve, mortal, claro, mortal de necesidad. De tal modo que con este ejemplo lo que quiero ilustrar es eso. Muchas veces las demandas sobran muchas cosas.
y además de haber una mezcolanza. Mire, el apartado de hechos es un apartado de hechos y Santas Pascuas. Y hay que ser generoso en muchas cuestiones. Cuando yo estoy reclamando, haciendo una reclamación de cantidad y un desglose de cantidades, pues tengo que ser generoso. Oiga, salario base, antigüedad y establecer las cuantías para darle todo al juez. Por cierto, antes de que nos vayamos, las cantidades siempre se ponen brutas, ¿eh? Brutas. El líquido es lo que se cobra uno y se mete en el bolsillo después de las cotizaciones y después de las retenciones y después de tantas cosas. Pero los jueces de lo social no sabemos lo que hay que pagar por cotizaciones ni por retenciones. Usted reclame la cantidad bruta, que cuando llegue el momento del pago, el pagador tendrá que detraer, lógicamente para cumplir sus obligaciones tributarias y en materia de seguridad social también, además de la suya, y le entregará un líquido. Pero no pone las cantidades líquidas, que todo el mundo lo pone. Y el interés por mora, en el caso de las cantidades, que solamente gravan a la parte salarial. No podemos hacer una simplicidad de plus de transporte, dieta, salario base, total, 8.000, más interés por mora, 800 euros. Hombre, el plus de transporte no tiene interés por mora, las dietas tampoco, ¿no? Esto es muy básico, pero siguen saliendo muchísimas demandas. Conceptos líquidos y además el interés por mora para todo. ¿Y eso a qué responde? A que no pensamos tridimensionalmente, a que no nos ponemos en la mente del juez, que cuando lea esa demanda se cabreará porque tendrá que coger otra vez la calculadorita y nosotros somos de letras, ¿eh? Y empezar otra vez a hacer numeritos para que esto sí, que esto no, y resulta que una chorrada, que es una sentencia que se pone en 10 minutos porque no viene la empresa y tengo yo mi modelito para eso, pues me tiro una hora haciendo números, hombre. Me tiro una hora haciendo números. Pues me indigna, claro, lógicamente. Me indigna absolutamente. Sí. No, pero en relación a esto, en el supuesto del desglose, si se hace en bruto, pero a lo mejor la otra parte o la empresa ha hecho ingresos a través de transferencias sin especificar en qué concepto, en ese caso, ¿cómo hacemos el desglose? Desglosamos las cantidades brutas, suponiendo que no se dan meses completos, sino que se deben a lo mejor meses parciales, y los ingresos se han hecho mediante transferencias que se han hecho líquidos, netos. Sí. Entonces, se puede desglosar a lo mejor la mensualidad en bruto, pero ¿cómo sabemos a qué corresponde el ingreso si la empresa no lo ha precisado? Y Bueno, pues si eso ha ocurrido, hay una respuesta y ahí sí que no hay problema de caducidad. Acto preparatorio para obtener esa información. Ese sí interrumpe la prescripción. Aunque ya se haya interpuesto la demanda, por ejemplo. O sea, ¿Pero por qué quieres interponer la demanda? ¿Qué ganas tenéis de demandar? Joder, cuantas menos demandas mejor. Tu cliente te llega y dice, mire, tantas cantidades me adeudan, de acuerdo. Aquí tengo una serie de ingresos que no sabemos a la que corresponde, efectivamente. Puede ser bruto, puede ser líquido. La pregunta es muy acertada. Como no sabemos a qué responde, si pongo bruto resulta que estaríamos pagando dos veces, porque luego cuando me va a pagar me va a volver a detraer. Necesito aclarar el tema. ¿Quién lo puede aclarar? La empresa, ¿verdad? Acto preparatorio, antes de hacer ninguna demanda. ¿Qué virtualidad tiene? Que ese, todo el mundo dice, no sé por qué, el uno no y este sí, que interrumpe la prescripción. Bueno, si esto para reclamar cantidades de un año, yo... Eso no es lo que pregunta. No. Está preguntando hasta cuándo la demanda. Claro, es que lo pregunto porque es que me ha pasado. Pero es que yo lo que digo es que no tienes que interponer la demanda. Ya lo he hecho. Si está puesta, no haberla puesto. Entonces, me han pedido el desglose previo al acto. Claro, y no lo puedes hacer porque desconoces si Claro, eso es por líquido o no. porque Claro. exactamente. No, sé que lo que está ingresado es líquido. Ay, perdón. Lo que Pues- no sé a qué conceptos salariales corresponde, porque los pagos se hacen mediante transferencia. Pues entonces puedes proponer como prueba que se requiera a la empresa para que en el acto de la vista aporte un desglose especificado de los elementos que ha detraído o no de esos ingresos que realizó en su momento. Pero seguro que para la próxima vez hará un acto preparatorio, ¿verdad? Seguro. Eso es lo que yo creo. Señores, a las 6 puntualmente empiezo yo, aunque haya uno, empiezo.